Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos, queridos hermanos, un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos, como cada día, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguiremos explicando los puntos del catecismo que hablan de la oración, concretamente los que hablan de la meditación como una de las expresiones de oración. Y hoy vamos a hablar de la meditación como un camino para descubrir la voluntad de Dios y su plan de salvación para mí. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy el Salmo 146 que rezamos en la oración de laudes. Es una invitación a la alabanza de Dios por las obras que ha hecho en el universo y de forma particular en el ser humano. Y en la sección Grandes Orantes seguiremos comentando algunos textos de San Agustín. Concretamente, hablaremos hoy de la perseverancia en la oración, partiendo del episodio de la mujer cananea del Evangelio que acude a Jesús pidiendo ayuda. Y comenzamos también invocando al Espíritu Santo para que guíe siempre nuestra oración, para que nos guíe también en este programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Te pedimos que podamos aprender a reconocer tu voluntad a través de la meditación de tu palabra, que sepamos alabarte y darte gracias por todas tus obras, y que nos ayudes a ser perseverantes en nuestra oración, como la mujer cananea. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Siguiendo con los puntos de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia que hablan de la oración, nos habíamos quedado en un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación, contemplación, y estábamos comentando los puntos que hablan concretamente de la meditación. Vimos ya el primero, el punto 2705, hoy escuchamos y comentamos el punto 2706. Lo primero escuchamos este punto. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Hasta aquí este breve punto, pero enjundioso, muy interesante, que nos puede ayudar en nuestra oración de meditación. Lo que hace este punto es dar una explicación práctica de cuál es el objetivo de la meditación cristiana,
Atención, porque no hablábamos de esta meditación ahora que viene, ¿verdad?, de estas modas de las religiones orientales, etcétera, ¿no? No, la meditación cristiana, ¿cuál es su objetivo? Pues fijaros, no se trata de aprender conceptos nuevos, aunque es verdad que meditando también podamos aprender cosas y conocer cada vez más al Señor y su mensaje, pero este no es el objetivo. El objetivo es apropiarse, personalizar lo que estoy meditando, confrontar el texto conmigo mismo, con mi propia vida. Este es el objetivo de la meditación. Bien, por eso es tan importante lo que decíamos en el último programa, hablando de los medios que nos ayudan en la oración de meditación, en la Sagrada Escritura y otros libros. Decíamos que era importante ver qué texto elijo para mi meditación, porque no vale cualquier cosa. Y cuanto más cercano esté ese texto a la revelación, si es la misma palabra de Dios o si no es la palabra de Dios, cuanto más cerca esté de la palabra de Dios, mejor. Por eso es por lo que el mejor libro de meditación es la misma Sagrada Escritura o comentarios a la Sagrada Escritura, eso sí, siempre de autores reconocidos y que estén en consonancia siempre con el magisterio de la Iglesia. Bien, se trata en definitiva de pasar el texto escrito a mi corazón, a mi vida. Descubrir cómo Dios me habla a través de este texto. Este es el objetivo de la meditación. Fijaros que, parafraseando un poco lo que decimos en las obras de misericordia, en las obras de misericordia la Iglesia nos invita pues a enseñar al que no sabe, a corregir al que yerra, a consolar al triste, en las corporales a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Bien, pues podríamos decir un poco aplicando esto a la oración de meditación, que la meditación se trata de dejarnos corregir, dejarnos consolar por Dios, dejarnos enseñar por Él, dejarnos acompañar por la presencia de Dios que actúa en mi vida en este texto concreto, dejar que Dios me alimente con su palabra, dejar que Dios sacie mi sed de Él y de su gracia. En definitiva, dejar que Dios me hable en este texto que estoy meditando. Bien, sigue diciendo este punto del catecismo que hay que pasar de los pensamientos a la realidad. Por tanto, fijaros, insisto de nuevo, no se trata en la meditación de teorizar y darle vueltas a una serie de pensamientos. Bueno, que también es verdad, pues, que puede ayudarnos y recrearnos en esta idea que descubro aquí, bien, pero lo importante es traducir la oración a las cosas concretas de la vida. Y por eso sería bueno que saliéramos de la meditación siempre con resoluciones prácticas y sencillas para nuestra vida. Bueno, por supuesto, claro, no podemos ir a la meditación como si fuera un libro de recetas concretas. A ver, ¿cuál es el horario que tengo que hacer esta tarde? ¿Qué actividad tengo que hacer y cuál no? Y entonces voy a la meditación a que me lo resuelva. No se trata de eso, claro. No encontraremos recetas, pero sí una orientación, una guía que me ayuda a mí a tomar resoluciones concretas. Descendiendo, por tanto, aplicaciones prácticas. Pues, por ejemplo, pues ¿cómo voy yo a olvidarme de mí mismo, que veo que me miro demasiado, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar esto que he meditado a las relaciones con mi familia, con mis compañeros de trabajo o con mis amigos? ¿Cómo voy a aplicar esto a mi vida de oración? Se trata, ¿ves?, de pasar de la reflexión a la aplicación de lo meditado a mi vida. Utiliza este punto una expresión que dice que hay que discernir los movimientos del corazón, es decir, tratar de conocernos a la luz de Dios. Y es que, fijaros, nos pasa a veces, ¿verdad?, que nos conocen mejor las personas que nos rodean, y sin embargo nosotros podemos permanecer ciegos ante nuestra propia realidad y no vernos como realmente somos. Dicen que en cada uno de nosotros hay tres, ¿no?
el que uno cree que es, el que los demás ven que es y el que realmente es, ¿no? Bueno, pues para llegar a ese que realmente soy, para conocerme bien, tenemos la oración de meditación. Asimismo también para conocer a Dios. Y conociendo a Dios y conociéndonos a nosotros mismos, entonces podemos orientar nuestra vida desde Dios. Para esto es la oración de meditación. Y de esta manera podremos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pues podremos confundir la voluntad de Dios con nuestras propias aspiraciones. Sin embargo, a través de la meditación podemos conocer la verdad de nuestra vida, de tal manera que se haga luz, que la meditación sea una luz para que yo me deje guiar por la luz de Dios. Fijaros, Dios, dice este punto, ¿verdad?, se quiere revelar a mí interiormente y así darme a conocer y que yo sepa los caminos por los que debo caminar. Pues para todo esto es la meditación. Y por eso, en la oración de meditación, cuando vamos a rezar, es muy importante tener fe que cuando vamos a la oración el Señor nos va a hablar, que allí está presente el mismo Dios y que Dios me quiere hablar. Por supuesto, vuelvo a repetir, no nos va a dar recetas, ni a lo mejor me va a hablar inmediatamente, ¿no? Venga, voy a este texto para encontrar una respuesta concreta a este problema. No, hay que tener paciencia. Es necesario para esto todo un aprendizaje, para aprender a discernir cómo me habla el Señor y lo que me dice para este momento de mi vida concreto. Bueno, si les vale a mis oyentes, pues mi experiencia en la oración de meditación. Yo recuerdo que cuando a mis 17 años entré en el seminario y me introdujeron a la oración de meditación, pues yo sí cogía los textos del Evangelio, a veces también, como os decía hace unos programas, los textos de la liturgia, y meditaba. Y la verdad es que muchas veces terminaba el rato de oración diciendo, pues no saco nada, ¿no? Pues no sé qué es lo que el Señor quiere de mí, ni lo que quiere decirme concretamente a mí y en mi vida en este texto. Ya digo que todo esto requiere un aprendizaje. Es como si tengo, por ejemplo, unas nociones de francés. Recuerdo que cuando yo empezaba a estudiar francés, empecé a leer textos en francés y al principio pues lees un texto y dices, pues no lo entiendo, pero si lo lees 2, 3, 4 veces, aprendes y al final vas viendo lo que quiere decir. Pues lo mismo en la meditación. Cuando uno va perseverando en la oración de meditación, aprende a discernir qué es lo que Dios me dice en este texto. Y así yo recuerdo don Sebastián Gallá, Monseñor Sebastián Gallá, uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, siempre nos decía esto a los cursillistas. Dice, mira, si tú empiezas en tu vida a hacer, aunque sea 15 minutos de oración de meditación, de lectura meditada de la palabra de Dios, si tú empiezas a hacer 15 minutos de oración todos los días, esto sí es importante, todos los días, bueno, siempre puede haber un día que surja una cosa imponderable, ¿no? Pero que se haga un hábito en nuestra vida, esos al menos 15 minutos de oración, dice, después de 1 o 2 años te ha cambiado la vida. Porque aprendes a discernir lo que Dios quiera de ti. Empiezas a ver tu vida no desde ti mismo, sino con los ojos de Dios. Y entonces vas iluminando tu vida con esa mirada de Dios y vas conociendo la voluntad de Dios y tratando de vivirla cada día. Bueno, pues así empecé yo, no con 15 minutos, sino 20, 25 minutos allí en el seminario. Claro, después de muchos años pues hemos ido aumentando. Yo suelo hacer 1 hora de oración de meditación cada mañana antes de empezar la tarea parroquial. Y no cabe duda que yo he ido viendo después del paso de los años pues cómo esto verdaderamente se aprende y cómo el Señor te habla y se hace presente y te da a conocer su voluntad y te anima para vivirla cada día y te da la gracia también para ello.
Pero veis, es necesaria la paciencia. Alguno querría, ya digo, ir a la meditación y que el Señor me resolviera el problema en este momento, ¿no? Me diera la solución o me indicara el camino por el que tengo que seguir. No, el Señor muchas veces, además, nos da la luz para caminar hoy, no para el resto de nuestra vida, ¿no? Nos va descubriendo su voluntad, pero lo va haciendo, pues paso a paso, dándonos como luz para caminar en este día. Por eso no podemos pretender tampoco, ¿verdad?, querer tenerlo todo controlado, todo bien atado, para toda nuestra vida ya. No, dejarnos guiar por Dios en el día a día y poco a poco, ¿no?, en nuestra oración de meditación ir aprendiendo y a discernir y viendo cómo me va hablando Dios. Dios nos va mostrando así su voluntad, nos la va haciendo conocer, pero poco a poco, según vaya siendo necesario para esas circunstancias concretas del momento que estamos viviendo. Bueno, pues un punto que espero que ayude a los oyentes en nuestra oración de meditación de cada día. Tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Seguimos comentando de la mano de San Juan Pablo II los salmos que rezamos cada mañana en los laudes y que los comentó el Papa en las catequesis de los miércoles, en las audiencias de los miércoles. Hoy vamos a comentar el Salmo 146, que rezamos en la oración de laudes el jueves de la cuarta semana del Salterio. Si queréis buscar la catequesis del Papa, es del miércoles 23 de julio del año 2003. Lo primero, escuchamos como siempre las palabras de este Salmo 146. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una las llama por su nombre. Nuestro Dios es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia.
Hasta aquí las palabras de este precioso Salmo 146. Nos dice el Papa en su catequesis: el Salmo 146 es la primera parte de una composición que comprende también el Salmo sucesivo, el 147, que el original hebreo mantiene en su unidad. Las antiguas versiones griega y latina dividieron el canto en dos salmos distintos. Bueno, pues muy interesante esto, porque ya hemos comentado a veces y hemos respondido a oyentes que preguntaban por qué hay dos numeraciones distintas de los salmos. Desde el Salmo 10 hasta el Salmo 147 precisamente hay una numeración distinta. En el texto hebreo es un número más alto. En el texto hebreo este sería en total todo el Salmo 147. Sería el Salmo 147, pero en la numeración griega y latina este es el Salmo 146 y la segunda parte sería el Salmo 147. Entonces, hasta este número, en la numeración hebrea, por ejemplo, el anterior era el 146, pero en la griega y latina, que es la que seguimos en la liturgia de las horas y en las catequesis del Papa, el anterior a este era el 145. Aquí ya se unifican. Lo que en la traducción griega y latina son considerados como dos salmos, en la hebrea es todo el Salmo 147 y ya los tres últimos, 148, 149 y 150, tienen el mismo número en las dos versiones, la hebrea y la griega y latina de la Biblia. Bueno, quizás es un poco rompecabezas todo este lío de los números, pero bueno, si lo miráis en el libro de los Salmos veréis cómo es así, ¿no? Estas diferencias de unir dos salmos o dividir en dos un salmo según una versión u otra de la Biblia. Ya repito que aquí siempre utilizamos la numeración que utiliza la liturgia de las horas, que es la versión griega y latina. Por eso, hasta este Salmo 146, desde el Salmo 10, es un número menos que en la numeración hebrea. Bueno, pues hecha esta introducción, comienza a comentar el Salmo. El Salmo comienza con una invitación a alabar a Dios y después enumera una larga serie de motivos de alabanza, expresados todos en presente. ¿Cuáles son los tres motivos de alabanza? Dice, se trata de obras de Dios consideradas como características y siempre actuales. Sin embargo, son de naturaleza muy diferente. Por tanto, se alaba a Dios y se hace en presente, por obras suyas, de naturaleza diferente, 4 tipos de obras. Dice, algunas afectan a las intervenciones de Dios en la existencia humana. Hay 3 versículos. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas, sostiene a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados, y el Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. ¿Veis? Son como Dios interviene en favor del hombre. Y en particular, segundo aspecto, a favor de Jerusalén y de Israel. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Otras de estas razones para alabar a Dios afectan al universo creado. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Y de manera especial a la tierra con su vegetación y animales. Hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. Bien, pues veis cómo hay diferentes motivos para alabar a Dios por estas diferentes obras. Describiendo aquel en que se complace el Señor, el Salmo nos invita a una doble actitud. Es el último versículo del Salmo. El temor religioso y la confianza. No estamos abandonados a nosotros mismos o a las energías cósmicas. Estamos siempre en las manos de Dios según su proyecto de salvación. ¿Veis? El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Aquí traduce el Señor aprecia a sus fieles en la traducción litúrgica, pero según estas palabras del Papa sería el Señor aprecia a los que le temen, que confían en su misericordia. 2 actitudes, ¿verdad?, que se complementan. El temor, que no es el miedo a Dios, cuidado, sino es ese temor de Dios, ese don del Espíritu Santo, que es reconocerme pequeño, débil, pecador, delante de la infinita bondad y grandeza de Dios,
pero que no me lleva a alejarme de él por miedo, sino que ese temor de Dios me lleva a una profunda confianza en Dios y en su misericordia. Después de la invitación festiva a la alabanza, alabada al Señor, que la música es buena, el Salmo se desarrolla en dos movimientos poéticos y espirituales. Atención, en el primero se introduce ante todo en la acción histórica de Dios, presentando con la imagen de un constructor que está reedificando Jerusalén, que ha vuelto a la vida tras el exilio de Babilonia. Ha vuelto el pueblo de Israel a Jerusalén y se reedifica la ciudad. El arquitecto de esa obra, viene a decir el Salmo, es el mismo Dios. Pero este gran artífice, el Señor, se revela también como un padre que se inclina sobre las heridas interiores y físicas presentes en su pueblo humillado y deprimido. Sana los corazones destrozados, venda sus heridos. San Agustín, en la exposición del Salmo 146, pronunciada en Cartago en el año 412, comentaba así esta frase. Como siempre, el Papa le gusta hacer alguna referencia a lo que han dicho sobre este salmo los santos padres. Dice San Agustín: el Señor cura al que tiene el corazón roto. Quien no tiene el corazón roto no puede ser curado. ¿Quiénes tienen el corazón roto? Los humildes. ¿Y quiénes son los que no lo tienen? Los soberbios. El corazón roto es curado. El corazón lleno de orgullo es abatido. Es más, con probabilidad, si se abate es precisamente para que una vez roto pueda ser enderezado, pueda ser curado. Fijaros qué idea más bonita de San Agustín. Como, claro, para ser curado tengo que tener necesidad de ser curado. Solo el humilde, solo el que se reconoce pecador, puede ser curado por Dios. Pero claro, hoy vivimos en esta sociedad en la que muchos también que se llaman cristianos dicen, no, pero si yo no tengo pecados. Bueno, pues si en mi vida no encuentro pecados, normalmente es que estoy cayendo en la soberbia. Y claro, dice, el soberbio, el orgulloso, tiene que ser abatido. No porque el Señor tenga interés en abatir a nadie, sino porque al ser abatido y rompérsele el corazón, así ya el Señor puede curarlo, cuando reconoce ese corazón roto. Cuidado, por tanto, y prevención contra la soberbia, que nos impide tener el corazón roto, que nos impide reconocernos pecadores. Sigue la cita de San Agustín. Cura a los humildes de corazón, a los que se confiesan, a los que espían, a los que se juzgan con severidad para poder experimentar su misericordia. Dice a los que se juzgan con severidad. Y la tentación que tenemos es hacer lo contrario. Juzgamos con severidad a los demás, pero somos muy indulgentes con nosotros mismos. Cuando tenemos que hacer lo contrario, ser indulgentes con los demás y severos, exigentes con nosotros mismos, con nuestra propia conversión. Pues bien, a ese que se juzga con severidad, a ese le cura. Pero eso sí, termina San Agustín, sin embargo la salud perfecta solo se podrá alcanzar al final del estado mortal presente, cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y nuestro ser mortal se revista de inmortalidad. Es decir, que aunque el Señor nos cura, pues tenemos experiencia, ¿verdad? Volvemos a recaer en la enfermedad del pecado. La salud perfecta solo se alcanzará en la vida eterna, en la vida inmortal, en el cielo. Y por eso no tenemos que desanimarnos de luchar contra el pecado, de reconocernos pequeños pecadores, ponernos delante de Dios continuamente y pedirle que nos cure, porque Él sana los corazones destrozados. Bueno, eso en cuanto a la acción de Dios en este sentido, pero la obra de Dios no se manifiesta solo cuando cura al pueblo de los sufrimientos. Él, que rodea de ternura y cariño a los pobres, es juez severo con los impíos. El Señor de la historia no es indiferente a los prepotentes que creen ser los únicos árbitros de las vicisitudes humanas. Dios hunde en el polvo de la tierra a quienes desafían el cielo con su soberbia. Hace aquí alusión a dos pasajes, ¿verdad?, donde aparece esta misma idea. Si recordáis, y seguro que son muy conocidos, ¿no? Uno, el cántico de Ana,
La madre de Samuel, cuando al quedar embarazada entona ese canto de acción de gracias a Dios, diciendo: el Señor da la muerte y la vida, Él da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bueno, y estas palabras de Ana, la madre de Samuel, seguro que a todos les evocan otro texto también donde habla de esta realidad, que es el Magnificat de María. El Señor dispersa de los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Pues aquí está esto, ¿no? Esta idea muy importante, porque a veces podemos pensar, ¿verdad?, que Dios, ante el mal del mundo y ante la soberbia y la prepotencia de los poderosos, que permanece ajeno, indiferente, ¿no? Y no es indiferente Dios a todo este mal. Y claro, a lo mejor nosotros no vemos este que humilla del polvo al polvo a los poderosos y enaltece a los humildes, pero bueno, pues con el tiempo llega esto, ¿verdad?, en la vida de todos, ¿no? Porque ¿qué fue de tantos que tuvieron tanto poder y luego pues terminaron desterrados o condenados, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad? Dios al final pone a cada uno en su sitio y Él no es indiferente ante la prepotencia de los poderosos. Sepamos, ¿no?, y estemos convencidos de que el Señor al final pues va poniendo a cada uno en su sitio. La acción de Dios, sin embargo, atención, no se agota en su señoría sobre la historia, Estamos hablando siempre ahora de la historia. Es también el Rey de la creación. Todo el universo responde a su llamamiento de creador. No solo es capaz de contar toda la incontable serie de las estrellas, sino que puede atribuirles a cada una un nombre, definiendo, por tanto, su naturaleza y características. Preciosa esta expresión también del Señor, que cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. El profeta Isaías cantaba: «Alzad a lo alto los ojos y ved, ¿quién ha hecho esto? El que hace salir por orden al ejército celeste y a cada estrella por su nombre la llama». Los ejércitos del Señor, dice por tanto San Juan Pablo II, son las estrellas. El profeta Baruch añadía: «Brillan los astros en su puesto de guardia llenos de alegría». Los llama a él y dice: «Aquí estamos», y brillan alegres para su Hacedor. Por tanto, cuando a veces escuchamos esta expresión también en el Antiguo Testamento, el Señor Dios de los ejércitos. ¿Cuáles son los ejércitos de Dios? Las estrellas. La creación es el ejército de Dios. Los miles y miles de especies de animales y de plantas que hay en el mundo, ese es el ejército de Dios. Y Dios conoce a cada uno. Y fijaros, dice a cada estrella por su nombre, que es una señal de que las conoce, ¿no? Y que las conoce bien. Nosotros vemos las estrellas, ¿verdad?, y nos quedamos asombrados, los miles de millones de estrellas. Dios conoce cada una. Después de una nueva invitación gozosa a la alabanza, dice San Juan Pablo II, comienza el segundo movimiento del Salmo 146. En la escena vuelve a aparecer la acción creadora de Dios en el cosmos. Cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. En un paisaje con frecuencia árido como el oriental, el primer signo de amor divino es la lluvia, que fecunda la tierra. Por eso el Señor que prepara la lluvia para la tierra. De este modo el Creador prepara la mesa para los animales, como dice también el Salmo. Es más, se preocupa de dar de comer a los seres vivientes más pequeños, como las crías de cuervo que graznan de hambre. Y alude aquí San Juan Pablo a ese texto del Evangelio. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice aquí también San Juan Pablo II que el paralelo de este texto de Mateo que está en Lucas, esto mismo lo dice no ya de las aves del cielo, sino de los cuervos. Como dice aquí el Salmo, las crías de cuervo que graznan, y Dios se preocupa y da de comer a cada uno de ellos. Bien, pero una vez más, dice esta catequesis, la atención se dirige a la creación
de la existencia humana. De este modo el Salmo se concluye mostrando al Señor que se inclina sobre el que es justo y humilde. No aprecia el vigor de los caballos, ni estima los jarretes del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Dice, pues a través de estos dos símbolos de potencia, el caballo y los jarretes del hombre, que los jarretes es el músculo, ¿verdad?, de la pantorrilla, símbolo de la fuerza del hombre, pues a través de estos dos símbolos se presenta la actitud divina que no se deja conquistar ni atemorizar por la fuerza. Una vez más, la lógica del Señor ignora el orgullo y la arrogancia del poder, poniéndose más bien de parte de quien es fiel y confía en su misericordia. Por tanto, por mucho que vayamos con nuestras fuerzas, con nuestro vigor, expresado en estas imágenes, pues al final el Señor por quien se deja vencer es por el que confía en su misericordia. Es decir, quien se abandona a la guía de Dios en su actuar y pensar, en sus planes y en su vida cotidiana. Este es el que de verdad Dios está con él, le ayuda y le acompaña. Entre estos tiene que colocarse también el orante, fundando su esperanza en la gracia del Señor, seguro de estar envuelto por el manto del amor divino. Preciosa esta imagen, ¿no? Nosotros pongámonos en esta actitud de confiar en la misericordia de Dios, de reconocernos pecadores, necesitados de que el Señor nos sane y nos vende nuestras heridas, y entonces somos envueltos por el manto del amor divino. Y cita aquí el Salmo 32. Los ojos del Señor están sobre quienes le temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su alma de la muerte y sostener su vida en la penuria. En Él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos. Pues estas palabras del Salmo 32 resumen un poco la actitud que nos invita a vivir todo este Salmo 146. Que nuestro corazón se alegre en Dios, que confiemos en su nombre, que esperemos en Él, y entonces el Señor sostiene nuestra vida y cuida siempre de nosotros. Pues un precioso salmo que nos ayuda una vez más, cuando lo recemos en la oración de laudes, a penetrar y profundizar en lo que el Señor nos quiere decir a través de estas palabras. Orar con grandes orantes. Continuamos en esta tercera parte de los grandes orantes comentando textos de San Agustín, tantos y tantos textos que él habla de la oración con todo lo que él escribió. Hoy vamos a comentar algunos textos de San Agustín que, hablando de la importancia de perseverar, de la oración perseverante, pone como ejemplo la mujer cananea que le pide a Jesús que cure a su hija. Bien, para ponernos en contexto de lo que dice San Agustín, vamos a escuchar este fragmento del Evangelio de la petición de la cananea a Jesús. Está en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, versículos 23 al 28. Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer,
qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Bueno, pues hasta aquí este episodio precioso, también chocante, ¿no? Sobre todo por algunas de las expresiones de Jesús. Escuchemos cómo lo comenta San Agustín. Dice: ya conocéis por el Evangelio, hermanos, cómo la mujer cananea con su perseverancia alcanzó lo que no pudo lograr al pedirlo una vez. El Señor, al diferir, ejercitaba su deseo, no negaba el beneficio. Sabía hasta dónde llegaría ella pidiendo, pues él mismo la instruía para eso. Primero la llamó perro y después dijo: «Oh mujer, qué grande es tu fe». Recibido el beneficio, se marchó gozosa. Primero fue cambiada y después alegrada. ¿Hasta qué punto cambiada? De perro pasó a mujer. ¿Y qué clase de mujer? Mujer de gran fe. Paso de gigante el suyo, cuánto progreso en un momento. Por eso se hacía rogar el Señor, quien mandó orar siempre y no desfallecer. Bueno, pues como veis, claro, porque nos choca esa expresión que el Señor le diga: no está bien dar a los perros el pan de los hijos. Está refiriéndose el Señor a que Él, la salvación que Él ha venido a traer, se dirige primero al pueblo de Israel, al pueblo judío que había estado durante siglos preparándose. Pero, claro, lo hace para todavía avivar más el deseo de esta mujer, y después, pues cómo no, le concede el milagro, como tantos otros que hizo Jesús a personas también paganas, como al centurión y al criado del centurión. Pues bien, el Señor le invita a insistir, espera que insista la mujer para, como dice, veis, ejercitar el deseo de aquella mujer, no porque no quisiera dárselo. ¿Cómo no iba a estar el Señor deseando curar a aquella niña, aquella hija de la cananea? Dice, pues esto hizo la cananea, pidió, buscó, llamó, recibió. Ella lo hacía para que su hija fuera liberada del demonio, y lo logró. La hija quedó curada desde aquel punto. ¿Acaso una vez curada la hija iba a volver a pedir? Buscaba, pedía, llamaba hasta recibir. Recibió, se regocijó y se marchó. Y sé que es gran cosa aquello por lo que es necesario orar siempre sin desfallecer. Más que la salud de una hija es la inmortalidad de la vida. Esto es lo que conviene pedir siempre hasta el fin, mientras se vive aquí, hasta que se viva sin fin, donde ya no hay petición, sino exultación. Es decir, que aquella mujer pedía la salud de su hija, pero aquello en lo que tenemos que pedir siempre, e insistir, y pedírselo al Señor, y no es desfallecer, es la vida inmortal, la vida eterna. Y hay que pedirlo hasta el fin. Dice, hasta que ya estemos en el cielo, donde en el cielo ya no habrá petición. Ya no tendremos que pedir nada, sino exultación, alabanza de Dios. Esta mujer cananea nos ofrece un ejemplo de humildad y un camino de piedad. Nos enseña a subir desde la humildad a la altura. Ella gritaba ansiosa de obtener el beneficio y llamaba con fuerza. Él disimulaba, no para negar la misericordia, sino para estimular el deseo, y no solo para acrecentar el deseo, sino también, como antes dije, para recomendar la humildad. Clamaba pues ella al Señor, que no escuchaba, no que no escuchara, sino que no atendía lo que le pedía, pero que planeaba en silencio lo que iba a ejecutar. Bueno, pues veis como una idea muy importante siempre en San Agustín es que si el Señor no nos da inmediatamente lo que pedimos, es para estimular en nosotros el deseo, para desearlo más, para purificar el deseo que tenemos que tener de aquello que pedimos. Y luego cuando dice el Señor no escuchaba, no quiere decir que no oía lo que decía la mujer, sino que no atendía su petición de momento, pero planeando, ya sabía el Señor lo que iba a hacer después. Así nos enseña a buscar para que encontremos, a pedir para que recibamos, a llamar para que nos abran. Recordad aquí el otro texto del Evangelio. ¿Por qué entonces el Señor se negaba a dar lo que le pedían? ¿Acaso carecía de misericordia? No, pero quien difería el conceder sabía cuándo había que conceder. No negaba su propio beneficio, sino que ejercitaba el deseo del orante. Otra vez esta idea de excitar nuestro deseo. ¿Qué nos enseñan todas estas cosas? Sino que cuando lo que pedimos a Dios es cosa buena, hemos de perseverar en la oración hasta que la recibamos,
con el deseo de quien suspira por ella, pues Dios difiere el dar a quienes le piden para ejercitarlos en el deseo. Bien, como veis, insiste en esta idea San Agustín en diversos textos suyos. Otro texto de San Agustín que comenta este mismo pasaje de la cananea dice así: la cananea suplica y oye lo que se le dice. No es bueno quitar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. La llamó perro porque pedía con vehemencia. Bien, por supuesto que el término llamar perro, y más a una mujer, en nuestra cultura tiene unas resonancias muy negativas. No nos pongamos en nuestra cultura, sino en aquella cultura, ¿no? Que llamarle perro es como decir, no está en el pueblo de Israel, no pertenece al pueblo elegido que se había preparado para este momento, ¿eh? No lo veamos con ese aspecto despectivo que tiene para nosotros hoy esta palabra. Pero dice, si ella se hubiera ofendido al oír tal palabra salida de la boca de la verdad y que sonaba como insulto, y recibida la injuria se hubiese largado murmurando en su corazón, vine a pedir un favor, si se me concede que se me conceda, pero si no se me concede, ¿por qué soy perro? ¿Qué hice de mal al pedir, al venir a suplicar un favor? Sabía a quién pedía el favor, aceptó lo que salía de la boca del Señor, no lo rechazó y aún insistió más vehemente en su petición, reconociendo ser lo que había escuchado. O sea que aquella mujer, fijaros, no dice ¿por qué me insultas? O yo no soy un perro, o tal, no, ella reconoce que ella no pertenece al pueblo de Israel. Lo entiende perfectamente esta expresión de Jesús y humildemente pues se dirige otra vez a él pidiéndole al menos, veis, las migajas. Puesto que él había dicho que el pan era para los hijos, le pareció poco reconocer a ella que era un perro. Confesó que eran señores suyos aquellos a quienes él había llamado hijos. Estaba reconociendo ese privilegio del pueblo de Israel. No está bien, dijo, quitar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Y ella respondió, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¿Qué estáis viendo, hermanos? Pidió con insistencia, buscó con tenacidad, llamó por largo tiempo. En consecuencia, puesto que pidió, buscó y llamó, ya no es un perro. No da el Señor ahora lo santo al perro. Ella mostró no ser perro porque buscó y llamó con afecto. La había llamado perro el mismo que había ordenado, no deis lo santo a los perros. ¿Por qué le quitó el ultraje del que había sido autor, sino porque al aceptarlo ella fue transformada por la humildad y al confesar ser lo que había oído dejó de serlo? Bueno, pero preciosa esta idea. De nuevo ya digo, tengamos la palabra esta perro como diciendo que no pertenece a los hijos, al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era el hijo, ¿verdad?, que Dios había preparado para la llegada del Mesías. Ella lo reconoce humildemente, pero precisamente al aceptar esto y por su humildad, deja de ser ya extranjera, deja de ser extraña, pasa de alguna manera a formar parte de este pueblo y a recibir la salvación de Dios por su humildad. ¿Qué es lo que dije? ¿Que confesó ser lo que había escuchado y dejó de serlo? Caso idéntico al de aquel publicano que estaba en el templo. El fariseo, es la oración del publicano y el fariseo que hemos comentado aquí también en el programa. El fariseo, jactándose de sus méritos, insultaba a quien se mantenía alejado reconociéndose pecador. Sí, reconociéndose pecador, es justificado. Precisamente por la humildad es justificado. Reconociéndose tal, dejó de serlo. ¿Por qué? Volvemos al texto que hemos visto antes, ¿no? Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Recordemos de nuevo el texto del Magníficas: el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Bien, pues un texto precioso, ¿verdad?, de nuevo sobre la mujer cananea que nos invita San Agustín a meditar y a ser entonces perseverantes en nuestra oración de cada día. La respuesta al oyente. Bueno, pues la verdad es que estas 2 semanas el correo ha estado bastante movidito, ¿eh? He tenido varios correos y concretamente 3 que quiero responder. Me van a perdonar mis oyentes, como siempre,
Bueno, pues me vengo arriba, ¿verdad?, comentando los distintos textos y me falta un poco de tiempo. Vamos a simplemente contestar a uno, bueno, en la medida en que pueda, ¿verdad? Los otros dos los dejamos para el próximo programa. Me escribe un oyente que dice que, bueno, que ha estado mucho tiempo perdido y apartado del Señor, pero que ha vuelto a Él, ¿no? Y dice que escribe por si usted tiene una explicación de por qué muchas veces, sobre todo cuando rezo el rosario, bostezo. Dice, como se suele decir, como si no hubiera un mañana. A priori puede usted pensar que es cansancio, aburrimiento, que es por estados físicos específicos de aburrimiento, monotonía y que no tiene más trascendencia. Pero quiero comentarle que creo que no es así. Da igual la hora del día a la que me ponga a orar, que vienen los bostezos. Les tengo que decir que rezo muy a gusto todos o casi todos los días el rosario y estoy deseándolo, pues me llena de paz. Puede estar toda la tarde haciendo mis labores o trabajando sin un solo bostezo, pero es rezar el rosario, por ejemplo, oyendo Radio María o por mi cuenta, y si no se me escapan 1 o 2 bostezos por misterio, no se me escapa ninguno. Créame cuando le digo que puedo estar todo el día sin bostezar y solo se me abre la boca cuando rezo. Bueno, hace tiempo cuando acudía de oyente a la Eucaristía me pasaba lo mismo, pero desde que contraje matrimonio con mi esposa, habiéndome confesado después de 15 años sin hacerlo, ya no me he vuelto a pasar en la misa. Bueno, dice que ha investigado un poco, libros, etcétera y tal. Bueno, ¿qué decirle a este oyente así rápidamente? Bueno, pues claro, no sé si puede ser una cosa más física, psicológica, espiritual, no sabría decirle muy bien, pero sí le quiero decir que no le dé importancia. Yo soy una persona también que tiendo bastante a bostezar. Y a mí me pasa, y creo que puede ser un poco lo que le pasa a nuestro oyente, ¿no?, que estamos en actividades, en cosas, en tensiones, ahora mismo, ¿no?, cuando estoy haciendo este programa, tratando de que todo quede bien, si luego me pongo a rezar un rato y me relajo, el hecho de relajarme me hace bostezar. Parece que baja un poco la tensión y casi yo digo que no es mal síntoma, casi es un síntoma de que con el Señor estoy a gusto, relajado y me puede venir ese bostezo. No tiene por qué ser aburrimiento, claro que no. Puede ser simplemente serenidad y relajación, ¿no? Como eso que dicen del bostezo del hipopótamo, ¿no? Que cuando uno ve bostezar a un hipopótamo tan pachón ahí, ¿verdad?, en su charca en el zoo, pues que eso produce una paz tremenda. Tiene un comentario sobre esto un autor, José María Cabodevilla, ¿no?, sobre el bostezo del hipopótamo. Bueno, pues nosotros igual, pues decir, Señor, pues mira, me sale este bostezo, pues eso es que estoy a gusto aquí, relajado contigo, no hay que pensar otra cosa, ni analizar todo demasiado y por qué y a qué se debe, ¿verdad? Bueno, pues Señor, pues me sale, hombre, si estoy dirigiendo el rosario en la parroquia voy a procurar, ¿no?, pues ser disimulado, ¿no? Pero si estoy yo solo, pues tranquilo, que no me hagan ningún problema de esto. Ya digo que yo creo que puede ser simplemente eso, ¿no? Y ya digo, a mí me pasa también, no solo en el rosario, en un momento pues que después de un día de tensión, de agobios, o en un momento determinado, te sientas tranquilamente con el Señor, te relajas y el cuerpo relajado pues puede tender a bostezar. Bien, espero que esto le ayude a nuestro oyente. Perdón, mis otros oyentes, prometo el próximo día intentar hacer un poquito más de tiempo para responder a las preguntas que me hacen. Pues aquí vamos terminando ya nuestro programa en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica cómo la oración de meditación no consiste en darle vueltas a pensamientos, sino conocer los caminos que Dios tiene pensado para mí. San Juan Pablo II nos ha comentado el Salmo 146, que es una invitación a la alabanza de Dios por todas sus obras, sabiéndonos envueltos por el manto del amor divino. Y San Agustín nos ha animado a perseverar en la oración, poniéndonos como ejemplo a la mujer cananea del Evangelio. Y como hemos hecho ya algún otro día, vamos a terminar hoy también con una oración de Santa Faustina Kowalska, que recojo de su diario. Jesús, verdad eterna,
Fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha la llamada de mi alma. No se ha agotado, Señor, tu misericordia, pues ten piedad de mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos, y aunque me parece que no me escuchas, no obstante, he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia y sé que mi esperanza no será defraudada. Amén. Terminamos pues aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María. Y recuerden también que hoy me iba ya un poco justo de tiempo, no lo he dicho, pero recuerden el correo del programa al que pueden escribir para hacer sus aportaciones, comentarios o preguntas. Es el correo maestro@radiomaria.es. Hasta el próximo programa. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.